Muy buenos días, familia. Hoy vais menos arreglados que ayer, ¿eh? Muchos. Bueno, vamos a esperar un poquito que el tumulto, el bramar de las gentes se asosiegue, ¿verdad? Y mientras, si queréis, si tenéis Biblia, podéis ir abriéndola en el Salmo 46, ¿vale? Bueno, hoy hacemos un pequeño receso en nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Apocalipsis. Sabéis que en la Iglesia estamos siguiendo unas predicaciones sobre el libro de Apocalipsis que se interrumpen una vez al mes para el tema de la escuela bíblica. Hoy deberíamos seguir con el tema de Apocalipsis, pero habíamos planificado bautismos. No son los bautismos hoy, finalmente serán en septiembre, y como no había bautismos, pues había un momento para un tema libre. No sé si a vosotros os pasa, pero cuando yo veo el libro de Apocalipsis tengo una extraña sensación por dentro. Es como ir en un barquito por el mar, salir a la cubierta de ese barquito, mirar al horizonte y ver las nubes más negras y las olas más aterradoras que me puedo imaginar. Se me encoge el alma, se me estremece. Cuando venga el día oscuro, ¿dónde te refugiarás? Cuando venga el día malo, el día que temes, ¿en qué o en quién depositarás tu confianza? El Salmo 46 es un salmo que se escribe en una situación terrible y asombrosa a partes iguales. Antes de meternos en el salmo, me gustaría un poco contextualizarlo para que podamos entenderlo con toda su fuerza y toda su profundidad. La mayor parte de los estudiosos de la Biblia dicen que este salmo fue escrito en los días del rey Ezequías, que hay muchas evidencias internas en el texto que así nos lo demuestran. Si os acordáis, en los libros de Reyes y de Crónicas, cuando los vas leyendo, hay un montón de pasajes en los que suele decir algo tipo: en el año bla, 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 fulanito ascendió al trono y era de X años cuando ascendió al trono y reinó sobre Judá, o reinó sobre Jerusalén cuando el reino ya está dividido, sobre X años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Os suena, ¿no? Lo habéis leído alguna vez. Bueno, pues Ezequías es uno de esos reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. De hecho, dice en Segunda de Reyes que ni después de él ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Ezequías se tomó muy en serio la destrucción de toda forma de idolatría en el reino de Judá, muy en serio. Y además también se tomó muy en serio la recuperación de todo el sistema de adoración y de sacrificios que había en el templo. Pero pese a eso, Ezequías no fue un rey perfecto, porque ninguno lo somos. Perfecto solo es Jesús y solo es Dios, el resto no. Sabéis que la Biblia es desgarradoramente honesta cuando habla acerca de nosotros, no se corta ni tiene pelos en la lengua. Dice igual nuestras virtudes que nuestros defectos sin ningún tipo de pudor, ¿verdad? Así lo hace también con Ezequías. En los tiempos del rey Ezequías, la gran potencia militar mundial eran los asirios y su rey se llamaba Senaquerib, ¿vale? Los asirios y Senaquerib. Era un ejército muy preparado, era un ejército muy poderoso y sobre todo era un ejército especialmente cruel. Si os acordáis de la historia de Jonás, Jonás no quería ir a Nínive. Y no quería ir a Nínive porque en sus conquistas habían sido un pueblo especialmente cruel con la gente. El imperio asirio se extiende hacia Oriente y hacia Occidente. Y ante el poder militar que se les viene encima, pues todos los pueblos de la zona intentan, bueno, pues cada uno buscar su escondite, buscar su refugio, ¿no? Algunos lo encuentran en alianzas, en una especie de OTAN que hacen en ese momento para intentar frenar a ese poder asirio que se les viene encima, y otros prefieren el vasallaje, es decir, el pagar tributo, el decir que sí, si yo voy contigo, ¿cuánto quieres? Y dar el dinero suficiente para que Asiria no les arrase, ¿no? Bueno, Asiria y Senaquerib
fueron utilizados por Dios como siervos, ¿vale? Siervos, para ejecutar los juicios sobre el reino del norte, el reino de Israel. ¿Os acordáis que el reino se divide en dos? Por un lado tenemos el reino del norte, el reino de Israel compuesto por 10 tribus y que tiene su capital en Samaria, y luego por otro lado tenemos el reino del sur, que pasa a llamarse reino de Judá, que tiene 2 tribus y que tiene su capital en Jerusalén. Bueno, pues Asiria y Senaquerib han ejecutado los juicios de Dios sobre el reino del norte, el reino de Israel, y el reino de Israel ha capitulado y ha sido llevado en deportación a diferentes lugares de la tierra, tal como tenía por costumbre hacer los asirios. Asiria avanza imparable y llega hasta una ciudad que se llama Laquis. Laquis es un pueblo que está aproximadamente a unos 60 kilómetros de Jerusalén y que ya estaba dentro del reino de lo que sería Judá. Y la sitia, sabéis lo que es sitiar una ciudad, ¿no? Me pongo alrededor a atacarla hasta que consigo que sucumba, y la conquista, poniendo al reino de Judá en una posición particularmente crítica. Ezequías se desespera, normal, ¿no? Ves a los asirios a la puerta de tu casa y es lógico que te desesperes. Y reincide en buscar alternativas y todas estas alianzas que estaban buscando los reyes de por allí, en contra de la opinión de Isaías. Isaías, el gran profeta, era contemporáneo de Ezequías y no le recomendaba en absoluto, llevaba tiempo no recomendándole que hiciera eso, y pese a eso Ezequías lo sigue haciendo. Ezequías buscó pactos con Egipto, él tenía mucha confianza en Egipto, que era como la otra superpotencia militar de la época. Y aceptó vasallajes en el pasado, fue de los reyes que dio dinero para evitar que nada pasara, y en este caso concreto, cuando ve que han tomado Laquis y que la situación es desesperada, acepta un vasallaje absolutamente abusivo. Tanto que para poder pagarlo tiene que tirar de la plata del templo e incluso del oro del templo que había en los quiciales de la puerta que él puso para poder pagar ese tributo. Pero sabéis, para Senaquerib no es suficiente, porque para los Senaqueribs de este mundo nunca es suficiente. Y lo que ven es debilidad en Ezequías y en esto, y dicen, esta es la nuestra. Así que mandan un ejército de 185.000 personas a una Jerusalén fortificada que se ha preparado para la guerra y que está escondida detrás de sus muros, confiando en sus fortificaciones, a la espera de ver qué es lo que pasa. Bueno, voy a leerlo yo, ¿vale? No hace falta que lo busquéis, y os anticipo que la lectura es un poquito larga, pero creo que es importante para que entendamos el contexto bien del Salmo y cuál era la situación de los corazones en el momento en el que se escribe, ¿de acuerdo? Como os he comentado, hay un ejército de 185.000 asirios a las puertas de Jerusalén, y sabéis que antes de una guerra, aunque solo sea por educación, hay que mandar una comitiva a hablar con otra comitiva y que intenten llegar a algún tipo de acuerdo. Senaquerib y los asirios, hombres muy acostumbrados a la guerra, van a utilizar esto como una opción para la guerra psicológica. Entonces van a intentar amedrentar al pueblo de Judá, al reino de Judá, y además de una manera bastante hábil. Dice así, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, pero ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Veo que confías en ese bastón de caña astillada, en Egipto, que si uno se apoyara en él, se le clava y le traspasa la mano. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. ¡Wow! ¿Qué confías? ¿En que te va a venir a ayudar Egipto? Sí, Egipto es como un bastón de caña que si te intentas apoyar en él se rompe y te atraviesa la mano. Buen ataque a la línea de flotación de la seguridad. Luego le dice, ¿acaso he venido yo ahora a este lugar para destruirlo sin contar con Jehová? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Qué confías en tu Dios? Si es tu Dios el que me ha mandado aquí para destruirte. Y esto creo que pone el ataque de una cosa totalmente política en una cosa bastante espiritual. Convierte el ataque en diabólico, ¿verdad? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe la fragilidad o la debilidad que hay dentro de nuestro interior cuando nosotros pensamos, ¿y si Dios no está de mi parte? En un momento dado, la comitiva está hablando en hebreo. Está hablando en hebreo y la comitiva, por parte del rey Ezequías, dice,
Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. El copero mayor les dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? ¡Wow! Entonces el copero mayor se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mis manos. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo las paces y rendíos ante mí. Que cada uno coma de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo. Sabéis que los cultivos no están en los pueblos, están en las afueras de los pueblos. Si tú te has encerrado dentro de Jerusalén, dentro de las vallas, ¿dónde están tus higueras? Fuera. ¿Dónde están tus pozos? Fuera. Lo que les está diciendo es: rendíos, salid y os coméis vuestra comida. No tenéis por qué morir de hambre y de sed encerrados dentro de vuestra ciudad. Haced conmigo las paces y rendíos, que cada uno coma y beba coma de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. La deportación no es tan mala. Te estoy cogiendo de una tierra y te estoy llevando a una que es igual que la tuya: tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando os dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mis manos? ¿Qué dios entre los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mis manos, para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no respondió ni una palabra, porque el rey había dado una orden diciendo: no le respondáis. ¿Te imaginas estar en Jerusalén en este momento? ¿Te imaginas ver a los 185.000 asirios a la puerta? ¿Te imaginas estar preparado para un sitio con tu ciudad fortificada y que aparece este hombre diciendo esto? Dan ganas de rendirse, ¿eh? Atacado a todas las líneas de flotación de lo que sería tu seguridad, y seguramente el pánico era algo que te estremecía, ¿verdad? Bueno, hemos visto que el rey ha dado orden de que no le respondan. Así que la comitiva, un poco perdida, vuelve a Senaquerib, a su rey, que no está allí en ese momento, y está liado con varias guerras paralelas, y le dicen: bueno, esto es lo que ha pasado, no nos han respondido nada. Y Senaquerib dice: no te preocupes, voy a mandar una carta por mano otra vez de los embajadores. Y esa carta, que le manda directamente al rey Ezequías, ya no está hablando con la comitiva ni con los del muro, dice así: así diréis a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe el Dios en quien tú confías, diciéndote: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Has oído todo lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que han destruido. ¿Vas a escapar tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y las nombra. ¿Dónde está el rey? El rey de Amat, el rey de tal, el rey de cual. Porque si los asirios eran crueles, lo eran particularmente con los reyes de los pueblos a los que conquistaban. Están haciendo un ataque directo a Ezequías y diciéndole qué va a pasar. Pero sabéis, Ezequías, que había aprendido ya muchas lecciones a lo largo de su vida, se humilla delante de Dios, se viste de cilicio y se entrega a Dios totalmente para que Dios haga su voluntad. Así que sube al templo, coge las cartas que le ha enviado Ezequías y las pone delante de Dios y le dice: Dios, aquí están. Y ora de la siguiente manera: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina Jehová tu oído y oye. Abre Jehová tus ojos y mira. Oye las palabras que Senaquerib ha enviado a decirme para blasfemar contra el Dios viviente. Es verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que han echado al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos humanas, de madera o de piedra, y por eso las destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solamente tú, Jehová, eres Dios.
Dios responde a la oración de Ezequías. Y si lo ves en Segunda de Reyes 19, a partir del 22, ves que Dios está decidido a poner las cosas en su sitio. Y hacia el final de esa respuesta de Dios dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flechas en ella, ni la enfrentará con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dijo Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aconteció, recuerda, estás en la ciudad amurallada y tienes fuera 185.000 soldados que desean tu muerte. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió, tal y como había dicho Dios, y regresó a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo hirieron a espada y lo mataron. Wow. Este es el contexto del precioso Salmo 46. Y ahora ya sí que podemos ir al Salmo 46. Perdonad que la introducción haya sido tan larga, pero creo que merecía la pena saber por qué dicen lo que dicen dentro de este Salmo. Si te fijas, el Salmo tiene un titulito encima que dice: al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Lo de Alamot no tengo ni idea de lo que quiere decir, lo he estado buscando y, bueno, cada uno dice una cosa, así que no puedo saber quién tiene razón. Pero es curioso lo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré son una familia dentro de los levitas que, pese a la rebelión de su padre, su tatarabuelo, ¿vale? Porque fue en los tiempos de Moisés cuando Coré se rebeló. Pese a la rebelión de su padre, ellos han permanecido fieles. Si os acordáis, Coré se rebela y viene a decir: ¿por qué solamente Aarón tiene que tener el sacerdocio? Yo quiero el sacerdocio, yo también soy levita y quiero tenerlo yo. Y Moisés le viene a decir: porque lo ha dicho Dios, no porque lo haya dicho nadie más. Y él dice: no, pues eso no es así, yo quiero ser sacerdote como lo son los de Aarón. Y si os acordáis, hay un episodio terrible en el que la tierra se abre, tragándose a los de Coré, más su familia, más todas las cosas. Pero Dios perdona a un pequeño remanente dentro de Coré, que se llaman los hijos de Coré, que después son especialmente fieles. Han estado glorificando al Señor fielmente, sirviendo en el templo y honrando al Rey, al ungido de Dios. Parte del servicio de esta gente, de estos hijos de Coré, consiste en cantar salmos y en componer salmos. Y este es uno de los salmos que han compuesto estos hijos de Coré. Alguno de esta familia, después de que haya sucedido esto que hemos leído en el relato de Ezequías, toma la pluma y decide ponerse a escribir con el objetivo de mantener viva esta historia de salvación, para tributar al Señor el honor debido como refugio de su pueblo y para decir: no quiero que esta historia se olvide y que el pueblo de Dios no la conozca de ahora en adelante. Entonces, ahora sí, Salmo 46, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si te fijas, esto es la letra de una canción. La poesía tiene un componente mágico. La poesía es capaz de transmitir de una manera que ya le gustaría a la prosa, ¿verdad? La poesía es capaz, con 2 palabras, de meter más contenido de lo que podría caber en 3 libros. Es como que la poesía no atacara a la mente, sino que atacara al corazón, como si hablara en un lenguaje diferente.
Hay una película que se llama El tigre y la nieve, no sé si alguno la habéis visto, ya tiene sus añitos. Está dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Roberto Benigni en aquella época, cuando salió la película, estaba todavía de moda por un peliculón que se llama La vida es bella, que probablemente ese sí que lo recordaréis todos. Bueno, en esta película Roberto Benigni da vida a un poeta que se llama Atalio, ¿vale? Y a Atalio en un momento dado le preguntan, oye, ¿por qué eres poeta? ¿Cómo decidiste dedicarte a ser poeta? Y él cuenta por qué, ¿no? Y dice que cuando era pequeñito iba una vez corriendo por el campo, por un sendero, y de repente una mariposa se puso a volar justo delante de él. Dice, fue una experiencia maravillosa. Se veía los colores de la mariposa, la veía perfecta. Dice, y como corríamos a la misma velocidad, pude apreciar la belleza de la mariposa y la belleza de su vuelo. Dice, entonces llegué a mi casa e intenté contarle a mi madre lo fabulosa que había sido la experiencia. Dice, a mi madre no le impresionó para nada. Dice, entonces yo daba vueltas y pensaba, ¿por qué a mi madre no le ha impresionado? ¿Acaso mi madre es una mujer insensible, incapaz de apreciar la belleza? Y él dijo, pues si mi madre no es una mujer insensible, incapaz de apreciar la belleza, y lo que yo he vivido ha sido algo fuerte y realmente bonito, el problema está en el lenguaje con el que yo se lo he contado a mi madre. Dice, ese día decidí ser poeta. Gracias, poetas. Y en esta iglesia hay varios. Gracias, poetas. Gracias, hijos de Coré, cuando subís aquí a cantar y cuando habláis mucho más con 2 palabras que otros durante horas cuando predicamos. Gracias a Dios por los hijos de Coré y gracias a Dios por los poetas. Este salmo que estos hijos de Coré escribieron para resumir esto ha traído consuelo, valor y esperanza a cientos de miles de hermanos a través de miles de años en toda la historia, en momentos que han sido realmente oscuros, más oscuros de los que uno se puede imaginar. Sabéis que este salmo es también conocido como el Salmo de Lutero y que es uno de los salmos más importantes de la Reforma, que le daba valor para luchar cuando él entendía que no estaba luchando contra el Papa y contra clérigos, sino contra el mismísimo Satanás. Y le pedía a uno de sus discípulos que por favor le leyera este salmo, que le traía consuelo, le traía valor y le traía esperanza. Estructuralmente el salmo se divide en 3 partes, que veréis que están divididos por una extraña palabra que se llama Selah. La veréis ahí a la derecha. Bueno, como con lo de Alamot, hay muchas diferentes interpretaciones respecto a qué quiere decir Selah, pero parece que simplemente es una pausa, una especie de interludio musical, porque recordar que estamos frente a una canción. Cada una de las partes en las que se divide expresa un concepto fundamental, diferente, aunque a la vez complementario, acerca de lo que Dios supone para su pueblo en los días difíciles. La primera parte sería, por tanto, la que va desde los versículos 1 al 3. Y de lo que nos habla es de que Dios es la fuente de protección para su pueblo. Dios es nuestra fuente de protección. El miedo es un mecanismo de preservación del todo lógico. Es absolutamente normal y corriente tener miedo. Es incluso sano y saludable tener miedo. A las personas que no tienen miedo las consideramos enfermas porque lo están. Vivimos en un mundo absolutamente roto por culpa del pecado. En los libros que nos gusta leer, en las películas y en las series que nos gusta ver, todo termina bien. Por eso las vemos. De hecho, cuando acaban mal, no nos gusta, no se las recomendamos a otro. Le decimos, mejor no la veas, tío. Pero cuidadito con confundir la realidad con la ficción, porque en el mundo en el que vivimos, las cosas no siempre acaban bien. Hay tiburones que atacan a sus hijos delante de sus padres. Hay terremotos que aplastan edificios y que hacen que personas tengan que agonizar entre los escombros. Hay tsunamis que arrasan regiones enteras y que no distinguen si allí hay niños, hay ancianos o quién es el que hay por allí. El asesino mata en este mundo y el héroe no aparece ahí en el último momento para impedirlo de una manera heroica. El asesino mata y mata. Las naciones se levantan en guerra unas contra otras desde que el mundo es mundo y os aseguro que mientras haya mundo seguirá siendo así. Mi generación y un poquito la generación que está por encima ha tenido mucha suerte de vivir en una época sin guerras, pero no es lo normal en este mundo. Lo normal es que en este mundo haya guerras. Es normal, como os he dicho, que ante el peligro nos invada a todos un fuerte deseo de preservación y que ese deseo de preservación ponga nuestra vida patas arriba.
Tener miedo no es un pecado. Tener miedo no es un pecado. Pero sí que es verdad que el lugar al que te puede llevar ese miedo sí que puede serlo. Si te fijas, el Salmo comienza de forma clara y directa. Dios es. Dios es. El salmista no se anda por las ramas, Dios es. Es como si pretendiera decir, podéis confiar en quien queráis y en lo que os plazca, pero Dios, Elohim, que es esta palabra, es nuestro refugio y fortaleza. Si en medio de las circunstancias difíciles solo tenemos ojos para las circunstancias, perderemos de vista a Dios. Y la única manera, y te aseguro que es la única manera de recobrar la cordura en medio del miedo, es tener muy presente quién es Dios. Ese es el único antídoto. Un refugio no es algo que se improvise, nos lo decía Enrique al principio, es algo que se prepara. Tú haces un plan de contingencias y dices, si suceden una serie de cosas malas que no quiero que pasen, pero que puedan pasar, yo me voy a refugiar aquí. Así que un refugio tiene premeditación y alevosía. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando uno ha tomado la firme decisión de refugiarse en Dios y además esa persona es consciente de quién es Dios, es cuando puede no perder la cordura y perseverar en medio de las circunstancias difíciles. Cuando el salmista dice en el versículo 2, por tanto, no temeremos, a mí eso no me habla de un sentimiento, sino que me habla de una decisión. ¿Te has fijado que está en tiempo futuro? Dice, por tanto, no temimos. Dice, por tanto, no temeremos. Está hablando acerca del futuro. Es como si el salmista dijera, aunque vengan todos los errores que voy a describir en los versículos 2 y 3, esto de aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Aunque todo eso pase y aunque el temor, los sentimientos de temor humanamente me inunden, no voy a perder el norte. Mirad, lo siento, pero a nadie le ha asegurado la Biblia que va a tener una vida fácil, exenta de dolor y sufrimiento, en la que todos los peligros le van a rodear, pero que nunca le van a tocar. A nadie le ha prometido eso la Biblia. Eso dicen algunos, que dicen hablar en nombre de la Biblia. Pero parece que esa gente no ha leído Apocalipsis, ¿verdad? Cuando veíamos las iglesias estaban sufriendo y mucho. Los emperadores romanos les torturaban y los mataban, los judíos les torturaban y los mataban, sufrían y mucho. ¿Qué pasa? Que ellos eran menos cristianos que los demás. Que el resto sí que hemos recibido la promesa de que todo nos va a rodear, pero ellos no han recibido esa promesa. Mirad, en las cartas de Pablo, Pedro o Juan están invitando a la iglesia a padecer por causa del Evangelio. Y son honestos. Es por eso que cuando yo miro el libro de Apocalipsis y miro hacia adelante, veo nubes negras y olas que me dan terror. Nuestra confianza no es que las cosas no vayan a suceder. Esa no es la confianza del cristiano. La confianza del cristiano es que cuando sucedan, nosotros vamos a tener un refugio en nuestro Dios. Y eso es lo que está cantando el salmista. Cuando las cosas malas lleguen, yo tengo un lugar que he elegido para refugiarme y ese lugar es Dios. Nuestra confianza es que hay determinadas cosas que no nos pueden ser arrebatadas. Y que suceda lo que suceda, pase lo que pase en este mundo, el pueblo de Dios es dichoso y está seguro. La segunda parte es la que va desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Si en la primera parte veíamos que Dios es la fuente de protección para su pueblo, en esta segunda parte vemos que Dios es la fuente de sustento y de alegría para su pueblo. Y las imágenes que nos ofrece no pueden ser más vívidas. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Una de las peores cosas que le podía suceder a una ciudad asediada era precisamente la falta de agua. De hecho, el agua era la mayor parte de causa de derrota en estos asuntos de sitios de una ciudad. Cuando se acababa el agua, o morías de sed o salías, no tenías muchas más opciones. De hecho, Ezequías, antes de preparar este sitio, si lo lees en Reyes o en Crónicas, verá que lo que hizo fue cegar todas las fuentes de los alrededores de Jerusalén para que los asirios se enfrentaran al mismo problema. Dijo, yo no voy a tener agua, pero tú tampoco vas a tener agua.
Él, de hecho, se preparó e intentó hacer una serie de obras para tener agua dentro de la ciudad. Aquí dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y es muy irónico porque Jerusalén no tiene río. Hay un pequeño arroyo estacional dentro de Jerusalén, pero no haría justicia a las pedazos de palabras de este salmo del río, las corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿De qué está hablando entonces? ¿Os acordáis del profeta Ezequiel? En una de esas visiones que él tiene tan espectaculares y tan raras del templo y de Jerusalén, habla de un río que fluye desde el trono de Dios y que es una gran bendición para su pueblo. Si os acordáis de Juan en Apocalipsis, en el Apocalipsis 22:1 dice, él me mostró un río de agua limpia y transparente que salía del trono de Dios y del Cordero. Y por supuesto, si recordáis los evangelios, el mismo Jesús en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una provisión de contentamiento y alegría de parte de Dios para su pueblo, aun en medio de las nubes más negras y de las olas más altas. Mirad, el apóstol Pablo tenía motivos objetivos para vivir atemorizado y atormentado. Sin embargo, no para de pedir a los filipenses en su carta, regocijaos en el Señor siempre. Vuelve a decir, otra vez lo digo, gozaos en el Señor siempre. Y pese a que Pablo, de manera objetiva, podía vivir atormentado y podía vivir atemorizado, no es la sensación que nos traslada. Cuando yo leo a Pablo, no veo una persona atenazada por el miedo, pero tampoco veo una persona infeliz, Veo a una persona que en medio de lo que para nosotros es un lugar oscuro y un lugar difícil, vive confiado en Dios porque bebe del río que sale de su trono y que está en nuestro interior corriendo como ríos de agua viva. ¿Os acordáis de los 3 en el horno en el libro de Daniel, verdad? Mesac, Sadrac y Abednego, que son Ananías, Misael y Azarías. Pobrecillos, les cambiaron el nombre, vamos a llamarles como se tenían que llamar de verdad, ¿no? ¿Os acordáis? Ellos fueron amenazados con que si hacían una cosa serían quemados en un horno de fuego. Y aunque aquellos eran chavalines, porque eran chavalines en aquel entonces que vivían en Babilonia, no por vivir en Babilonia eran habitantes de Babilonia. Ellos decían ser ciudadanos de la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Tenían claro que Dios estaba con ellos y que tenía poder más que suficiente para liberarlos del fuego. Decían, Dios tiene poder para liberarme del fuego si quiere. Pero ¿sabes una cosa? Si no quiere hacerlo, tendrá una razón. Así que estaban dispuestos a refugiarse en Él, fuera cual fuera el destino al que eso les llevara. Nuestro miedo muchas veces no es si Dios puede, ¿verdad? Es si Dios quiere. Y no si quiere contigo, que eso me resulta muy fácil de creer. Es si quiere conmigo. Eso es lo que realmente me da miedo. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti y lo ha pagado al precio más alto posible. La sangre de su precioso Hijo, aquello de más valor del universo, como nos decía Andy ayer en la boda. Si tú tienes dudas acerca de si Dios te quiere, piensa en esa cruz. Mira esa cruz. Y piensa que Él estuvo dispuesto a sacrificar aquello que más valor tenía para Él por salvarte a ti. Y como dicen Romanos, y si no nos ha negado a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? ¿De verdad crees que alguna de las circunstancias que vivimos escapan al control de Dios? ¿De verdad crees que su propósito último no es de bien para ti y para tu vida? ¿De verdad crees que no es un propósito de bien para su pueblo? Ojo. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil, ni muchísimo menos. Quiere decir que el propósito último es de bien. Y ¿sabes una cosa? Algunas veces, aquellas en las que Dios quiere, Dios interviene con un poder espectacular que te deja con la boca abierta y obra como el Dios que es, que creó los cielos y la tierra con tan solo su voz, haciendo cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Y sí, aquellos 3 chavalines de Babilonia entraron en el horno, apareció uno semejante al Hijo de los dioses y ni siquiera les olía humo, la ropa. Las llamas no les quemaron. O como vemos en el pasaje que hemos leído acerca de Ezequías,
Llega la noche y me imagino que los centinelas estarían esperando el ataque, asustados, aterrados de qué era lo que iba a pasar. Y sin embargo, lo que sucedió fue que al clarear la mañana, dice de hecho el Salmo también, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Al clarear la mañana lo que sucedió fue que no había ejército rival, sino cadáveres. 185.000 cadáveres. Bramaron las naciones, bramar es un grito de guerra, bramaron las naciones y esta gente estaba viviendo una especie de guerra mundial. Titubearon o se tambalearon los reinos, todo el mundo tenía miedo y estaba asustado, pero de repente dio él su voz y se derritió la tierra. Vaya, sí lo hizo. Y 185.000 soldados que querían matarte se convirtieron en 185.000 cadáveres. A continuación aparece una especie de estribillo que aparece en los versículos 7 y 11 y que es exactamente igual. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La gente que estudia este salmo dice que probablemente debería aparecer este estribillo también después del versículo 3 y que sin embargo no aparece. Y es un estribillo de lo más interesante. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Los diferentes nombres de Dios enfatizan de una manera especial alguno de sus atributos. Cuando estás rodeado de enemigos que quieren tu vida y que quieren la vida de los tuyos, necesitas saber que quien está contigo es Jehová de los ejércitos, fuerte y poderoso, que tiene legiones de ángeles dispuestos a cumplir su voluntad, que lo que Él diga se va a cumplir seguro, que hay fuerza en Dios y que no hay ningún tipo de dualidad que haga que sus enemigos le puedan resistir de ninguna de las maneras. Porque, como decía alguien antes orando, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Curiosísimo el título de Dios de Jacob. ¿Sabéis qué significa el nombre de Jacob? Usurpador. Nuestro Dios es el Dios del usurpador. Queda rarete, ¿verdad? Arthur W. Pink, ¿vale?, tiene un libro cortito acerca de este título de Dios de Jacob, que es un libro súper interesante. Y en una parte de ese libro dice, y lo voy a citar textualmente, si alguna vez hubo un hombre que ilustró en su propia persona que Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, ese fue Jacob. De acuerdo con la carne, no había nada de atractivo o llamativo en él. Egoísta, maquinador, engañoso, traicionero, mentiroso. Era un personaje muy desagradable. Lo dijo Pink, no yo, ¿vale? De hecho, lo cito a él por si acaso, que si alguien le quiere echar la bronca, le eche la bronca a Arthur, ¿vale? Esa es lo que él saca de la historia de Jacob. Y lo cierto es que si la lees de nuevo y te quitas muchos prejuicios, descubres que realmente Dios trata con personas como tú y como yo, que no son precisamente de lo mejorcito, ¿eh? La salvación de Dios es absolutamente gratuita. No se basa en nuestros méritos, si no estaríamos perdidos. Yo no confío en que Dios me va a ayudar porque yo soy bueno, porque no lo soy. Soy una persona manipuladora y egoísta como lo era Jacob. Mi refugio es el Dios de Jacob que salva por gracia a quien no se lo merece. Ese es mi refugio, el Dios de Jacob que salva por gracia a quien no se lo merece. Yo solo puedo humillarme delante de Dios, reconocer que efectivamente yo soy así, reconocer lo que Él es y rogarle que me perdone, me rescate y me transforme. Mi refugio es el Dios de Jacob. La tercera y última parte es la que va desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Si veíamos que Dios era la fuente de protección de su pueblo en la primera parte, y en la segunda veíamos que Dios era la fuente de alegría, dentro de contentamiento y de regocijo dentro de los días oscuros, en esta tercera parte vemos que Dios es la fuente de paz para su pueblo. Dicen los versículos 8 y 9, venid, ved las obras de Jehová. Es una invitación, como me puedo imaginar a los hijos de Coré diciendo, venid a verlo, quiero que lo veáis con vuestros propios ojos, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Me imagino a los soldados que estaban en el muro, a todo el pueblo en general en Jerusalén, abriendo las puertas, viendo que el ejército no está, saliendo y encontrándose cadáveres.
encontrándose todas las flechas que iban a ser clavadas contra ti, rotas por el suelo, dispersas, viendo que esa batalla que tanto te aterraba y de la que te querías librar, había sido librado sin tener que haber peleado absolutamente nada, sin tener siquiera que haber movido un dedo. Tus enemigos estaban muertos. Dios te había salvado, la guerra se había acabado. Dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este es un mensaje a propios y también es un mensaje a ajenos. Es un mensaje doble. Empiezo por los ajenos, ¿de acuerdo? Estad quietos significa literalmente bajad los brazos. Y el sentido es ríndete, ríndete. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ríndete y reconoce quién soy. Salió muchísima basura de los labios de los asirios en sus amenazas, muchísima basura. Y había también mucha prepotencia y mucha autoconfianza en todos esos mensajes de amenaza de los asirios. Dios va a poner a cada uno en su sitio, te lo aseguro. Toda rodilla va a acabar doblada delante de Jesucristo, toda rodilla. Algunas de manera voluntaria para su eterna bendición y, sin embargo, otras a la fuerza, tras una vida entera de haber dado coces contra un aguijón y de empecinarse en su propia perdición. Tú decides cómo quieres que se doblen tus rodillas, a la fuerza o voluntariamente. Ese es un mensaje para ajenos, pero como decíamos, también hay un mensaje para propios. Tenemos una tendencia natural a intentar resolver las cosas por nosotros mismos, a la autosuficiencia. A todos nos gusta que si tenemos un problema, yo no tenga que depender de nadie para resolverlo y sea yo mismo el que puedo resolverlo. Ser yo mismo el que se pone en acción, el que busca las soluciones y el que las consigue. El que pacta con Egipto, el que busca vasallajes y dice, bueno, pues lo hago de esta manera, el que confía en una cosa o el que confía en otro. Y maquinamos buscando soluciones a los problemas que tenemos enfrente. Nuestras alianzas, nuestros lugares de paz, o muchas veces, al menos es mi caso, nuestros mecanismos de huida, de intentar huir del día malo y de no permanecer allí donde sé que voy a tener problemas. El versículo a estos nos está diciendo, estate quieto. Mirad, no quiero ir a ningún sitio que no sea el que Dios quiera. Yo no me quiero ir a ningún lugar que no sea el que Dios quiera. Y aunque tengo miedo, y lo tengo, es lógico y natural, sé que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sé que nuestro refugio es ese que acepta ser llamado Dios de Jacob, Dios de usurpadores e impostores, como lo soy yo. Sé que no puede suceder absolutamente nada que escape de su control. Sé que nada me va a privar de su presencia, que su presencia está en medio de mi pueblo y que su presencia es una fuente inagotable de sustento y de alegría para el alma de todos nosotros. Sé que Dios es poderoso para hacer cosas más grandes que las que puedo concebir y que si son necesarias y Él lo tiene a bien, las hará, seguro que las hará. Y sé que aunque decida no hacerlo, hay algunas cosas que no nos pueden ser arrebatadas y que suceda lo que suceda, el pueblo de Dios es dichoso y está seguro. Vuelvo a la ilustración del barquito y de mirar las nubes negras en el horizonte. Hay un destino más allá de esas nubes negras y de esas olas impetuosas. Nos gustaría no tener que atravesarlas, pero no nos toca a nosotros decidir si hay que atravesarlas o no. Eso le toca a Dios. ¿Sabes? El éxito a la hora de atravesarlas no será lo que tú eres capaz de hacer, sino estarte quieto. Confiar en que Jesús va a bordo del barco, lo dirige, es el capitán y lo llevará a buen puerto porque es Él quien lo dirige. Acabarán pasando esas olas y acabarán pasando esas tormentas. Llegará la mañana, como llegó la mañana en la ciudad de Jerusalén, y saldrá el sol. Y ese será un sol que ya nunca se pondrá. Amén.